¿Viene usted? Bien, feliz día del alumno atrasado. ¿Cómo lo pasaron ayer? ¿O no se metieron? ¿Estuvieron en la actividad o no? Sí, estuvo acá. ¿Le gustó? Yo estuve con los cuartos y lo encontré bastante entretenido porque a nosotros nos pidieron ideas y a mí no se me ocurrió ninguna cosa, pero yo lo encontré bueno. Me gustó, a mí me gustó. ¿Mm? Ya niños, avisos comerciales. Parto con... igual los voy a ver mañana. Ya, les envié invitación para Classroom. ¿Les llegó a todos? Yo creo que sí, porque hay algunos que ya se metieron y abrieron. Los que no, vean en su correo, por favor. Ya. Esta semana, este fin de, hago la de diferenciado, porque cada asignatura tiene su propio Classroom, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Y probablemente ahí mande una guía de preguntas para la prueba de diferenciado. Así que atentos porque ahí dirá algo más. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Sobre la prueba de mañana? Ya, pues díganme algo, que están tan callados, me ponen nerviosa. ¿Alguna duda? Bueno, nada que hacer. Ya. Veamos entonces, voy a compartir este PPT que hice resumiendo las clases, ¿no es cierto?, que entran en la prueba del martes 18, ¿no es cierto? Porque el 18 es la prueba de diferenciado. Y antes de eso no nos alcanzamos a ver, pues. ¿Ya? Ahí está, actividad de repaso número 2. ¿Ya? Porque aquí no hay guía. No hay guía, no hay pregunta, no hay nada. Así que cuando hay una guía específicamente, ahí se le va a colocar. ¿Ya? El objetivo es reforzar ideas más importantes sobre las drogas y su consumo y el metabolismo, porque esas son las 3 clases que considera la prueba, ¿ya? Las 2 clases sobre droga y la clase que tuvimos la semana pasada sobre el metabolismo, ¿ya? Bueno, hablemos entonces de la droga y su consumo. ¿Qué conceptos podríamos mencionar que tienen que ver con las drogas? Si tuviésemos que anotar ahí, ¿qué conceptos relacionados con la droga? A ver. Va a poner en la lista. Que son sustancias que si las ingerimos nos No, causan... conceptos. ¿Qué concepto anotamos? Que tengan que ver con la droga. Partiendo por el concepto de droga. Así como analgésica, depresora. Ah. Y si yo hablo de eso en general, ¿de qué estoy hablando? Si usted me habla de analgésica o depresora, ¿de qué estoy hablando ahí? Estoy hablando de tipos de drogas. ¿Qué otra cosa vimos acerca de las drogas? ¿Qué otro concepto debería estar en esta lista? ¿Qué otro concepto? Que topé aquí. ¿Qué otro concepto, niños? Ya volveré. Ay, señor. ¿Ningún concepto más? Ya, pues chiquillos. ¿Cuál otro? A ver. Que va a estar entretenido esto. Bueno, conceptos, para que no nos demoremos más. Por ejemplo, conceptos relacionados, el concepto de droga, otro como concepto, consumo de drogas, salud mental, estilo de vida, sistema nervioso central, tipo de droga,
o lo que decía el compañero, ¿no es cierto? Hablamos de clasificación de la droga. Dependencia, otro concepto que está relacionado, vía de administración. ¿Ya? ¿Alguien quiere referirse a alguno de estos? ¿Alguna cosa que quisiera decir? Bueno, veamos acá. ¿Qué puedo decir de cada uno de ellos? Por ejemplo, a ver, del consumo de drogas. Doña o dona, vamos a hacerlo por dedocracia, porque, por ejemplo, la Amanda Navarrete. A ver, Amanda, ¿qué puede decir acerca, ¿no es cierto?, del consumo de drogas? Cualquier idea, a nivel general o en nuestro país, lo que usted quiera. Amanda, no sabes nada, de nada, de nada. La Carla Vidal. ¿Yo qué, profe? ¿Qué puede decir, por ejemplo, el consumo de droga o alguno de esos conceptos que ahí están mencionados? ¿Alguna idea? Pucha, no cacho mucho porque es como la segunda clase que estoy tomando de diferenciado biología. ¿Eso es por qué te cambiaste? Sí, me cambié hace como una semana y media más o menos. Ya, pero para la De evaluación hecho, entró todavía no me tres pongo muy clases. al día. Ya, pero de las drogas en general, porque no es un tema que sea exclusivo de nosotros acá en el colegio, ¿ah? ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿Qué podrías decir del consumo de drogas? Que es malo para la salud. Ya, sí, correcto. El consumir drogas, ¿no es cierto? Es malo para la salud. Bien, ya, otra, a ver. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, aparte de la Carlita. Francisco Carrasco. ¿Qué puede decir acerca, por ejemplo, de los tipos de drogas? Alguna cosa, cualquiera. Ya, pues Que la Francisco. droga ¿cómo se llama? Se ordenan, no me acuerdo cómo se decía, se ordenan por grado de causas, por ejemplo, pérdida de memoria, conciencia, Efectos. Por los de efectos. efectos, Los se ordenan efectos. por Bien. efectos. Clasifican. Y clasifican, ¿no? Está bien, ya. Bien, muchas gracias. Después, la Aileen Gómez. Dependencia, por ejemplo. ¿Algo para decir de la dependencia? ¿A qué se refiere? ¿O algo? Aileen. Que de repente como que algunas drogas causan ese efecto de dependencia, tipo que cada vez una persona que consume droga va necesitando más y sus efectos ya no son los mismos, creo. Correcto, súper bien, muy bien, muchas gracias. Después, la Catalina Reyes, por ejemplo, de las vías de administración, vía de administración de las drogas. Cualquier cosa que usted me pueda decir de la vía de administración. Cata, ya pues Cata, vamos que se puede, vamos que se puede. No sean gallinas. Ya pues, ¿qué puede decir? Si algo debe tener, yo creo que debe saber, sin vergüenza. No sé cómo, a qué se refiere como La vía de consumir. administración es cómo nosotros, a través de qué parte de nuestro organismo nosotros introducimos la droga. A eso se refiere diciéndolo palabras muy simples. Eh, ¿Por dónde consumimos la droga? A eso se refiere la vía de administración. ¿Como por la boca o no? ¿O Sí, por la esa sería vía de administración oral. ¿Hay otra forma de administrar la droga? Aparte de por la boca, vía oral. Hay algunas drogas que también se pueden consumir por la nariz, ¿no? ¿No es cierto? Sí, se pueden inhalar. ¿Ve que sabía? ¿Ve que sabía? Muchas gracias.
Ya, Matías Fuentes. Por ejemplo, estilo de vida. ¿Qué relación tiene las drogas y el estilo de vida? ¿No? Pucha. ¿Pero cómo, Matías? Sí, sí, debes saber un poquito. Ya. Alguien como el Elías, que siempre participa, o la Rebeca, o la Noelia, sobre el estilo de vida. Ya, bueno, sigamos entonces. Algo que pudieron decir. Hay varios que saben, o todos saben. Y ahí está, ¿cómo se relacionan todos estos conceptos? Bueno, está claro, ¿no es cierto? Por ejemplo, el consumo de drogas va a afectar nuestra salud mental. ¿Ya? Obviamente no es lo mismo que yo una vez en mi vida o 2 veces en mi vida, por ejemplo, yo que soy vieja, que consumí, no sé, pues, estoy inventando, consumí marihuana ya. Una vez a los 20 y otra vez a los 60, ya. Consumí droga. Obviamente eso no va a traer mayores trastornos a mi vida, po, ¿ya? A mi salud mental. Pero pensemos en aquellos que consumen, ¿no es cierto?, con cierta frecuencia drogas, ¿no es cierto?, cómo podría afectar a su salud mental, ¿ya? O lo otro que decíamos es que las drogas, ¿no es cierto?, afectaban, tenían un efecto y distintos efectos en el sistema nervioso central, por ejemplo, ¿ya? Bueno, eso es un poquito, ¿no es cierto?, para tener en cuenta de los conceptos en general que nosotros hemos mencionado cuando hemos hablado acerca de las drogas. Hemos hablado un poquito de las drogas, porque en realidad es como para estar varias clases hablando y conociendo, sobre todo, ¿no es cierto?, de los efectos que pueden tener en el organismo. Veamos ahora. Bueno, y aquí está lo que es, ¿no es cierto?, lo que son las drogas en general, que usted está tanto en el apunte que se les envió, como, ¿no es cierto?, lo que vimos en la clase. Bueno, es toda sustancia, droga, la droga, que al ser introducida en el organismo, recordemos, por cualquier vía de administración, ya sea vía oral, ¿no es cierto?, a través de la inhalación, ya, a través de inyectarla, produce alteración de algún modo, ¿no es cierto?, del funcionamiento natural que tiene nuestro organismo, específicamente del sistema nervioso central, ¿ya? Bueno, ahora, el consumo, este consumo, hablemos de consumo con cierta frecuencia, ya no es que yo haya consumido una vez cada 10 años, o cada 20 o cada 30, trae consecuencias, como por ejemplo, cambio del comportamiento, deterioro de la salud mental, disminución del rendimiento, por ejemplo, a nivel de trabajo, a nivel de estudio, ¿ya? Trae un deterioro orgánico, fisiológico, ¿ya? Y dentro de los otros, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esto, dependencia, ¿ya? Dependencia física, dependencia psicológica, ¿no es cierto?, de la droga. Esto de acostumbrarse y necesitarla, ¿ya? Bueno, ahora, y en Chile, y aquí vamos, yo voy a agregar algo más que no lo mencioné la clase antepasada, que fue cuando vimos los tipos de drogas. Bueno, por ejemplo, ¿qué drogas se consumen en Chile? De lo que nosotros vimos, ¿cuáles son las drogas? Y de lo que ustedes saben, así en general, ¿qué drogas se consumen? Marihuana, Marihuana, correcto. ¿Qué más? ¿Cuáles son como las más frecuentes? Hasta base, pasta profe. base, Pasta base, bien. ¿Cuál otra? Cocaína, Cocaína. ¿Qué más? El tusi. El tusi. ¿Y qué es lo que es el tusi? Porque eso es como los remedios, ¿no es cierto? Cuando
no sé, pues tienen unos nombres medio rimbombantes, como digo yo, y tienen algún efecto, pertenecen a algún grupo de droga. ¿A qué grupo de droga corresponde este, de acuerdo a los efectos? ¿Estimulante, depresora o alucinógeno? Por ahí lo vi en un listado alto, sí, pero no me fijé qué lo que era. No nos va a contar. Bueno, también se consume alcohol, se consume tabaco, también son drogas. Ya, después la pregunta, ¿cuál es la más consumida acá en Chile? La marihuana. Los demás que dicen, ¿cuál es la más consumida? ¿Podría ser el alcohol y la nicotina? O sea, los cigarros. Correcto, el alcohol. El alcohol es nuestro príncipe. ¿Y a qué edad se iniciará el consumo de la droga en general? Pensemos de la droga en general. En promedio como entre los 15 y 18 años más o menos. Es más chico, 13 años y tanto. Y el del alcohol, como a los 12 años, acá en Chile. Si ustedes lo piensan, 12 años, séptimo básico, sexto, séptimo básico. Súper chico, ¿ya? Bueno, como puse ahí, el alcohol es la droga más consumida en Chile. ¿Ya? Por otro lado, ¿no es cierto? Como les decía, su consumo se iniciaría más o menos a los 12 años de edad. Y esto a mí me llamó harto la atención viendo los gráficos, que son muy entretenidos los gráficos en general, porque nos entregan harta información. Separan, ¿no es cierto?, el consumo de droga por edad, por grupo de edad. Y el grupo entre los 14 y los 25 años es el que tiene mayor porcentaje de consumo, por ejemplo, de alcohol. De ahí la edad es como que va decreciendo. Pero lo que más me llamó la atención es que a esa edad las mujeres la consumen más que los hombres, porque en general el hombre consume más alcohol que la mujer. Pero en ese rango de edad, las mujeres somos campeonas, chiquillas. ¿Ya? Sobrepasa, ¿no es cierto?, la cifra de los hombres, sobre el 50% de la población de esa edad. Imagínense, la mitad de las personas que tienen, de las mujeres que tienen entre 14 y 25 años, sobre eso consume, más del 50% consume alcohol. Ya. Ahora, lo preocupante en el caso de Chile y el alcohol es que si bien hay otros países, pensemos fuera de América Latina, en Europa, por ejemplo, también consumen harto alcohol, harto. Pero lo hacen como más repartidamente en la semana. En cambio, hay una característica acá de los chilenos, es que consumimos el alcohol en un par de días, no lo tomamos todo. Y eso es más grave que tomar todos los días un poco. Porque le hacemos más daño al organismo. En estos, una palabra y usada, no es que yo solo la esté usando, estos atracones de alcohol. Eso en los carretes, en los fitness, entonces y son muy dañinos. ¿Ya? Y eso es lo otro importante, que más o menos un porcentaje como 260.000 personas que consumen alcohol tendrían daños fisiológicos, orgánicos, ¿no es cierto?, debido al alcohol. Y ahí, por ejemplo, aparece la cirrosis, puede aparecer también un cáncer, por ejemplo, a la boca, puede aparecer también la cirrosis hepática, porque se daña el alcohol. Lo que pasa es que el alcohol se destruye, ¿no es cierto?, porque es una sustancia tóxica para nuestras células, se destruye en las células del hígado. Entonces, cuando nosotros le damos tanta pega al hígado, así, tanto, lo terminamos intoxicando y matando. Ya es cuando puede producirse la cirrosis alcohólica, porque también nos puede dar cirrosis por otros motivos, pero también es una de las causas de la cirrosis alcohólica. Bueno, y aquí miren ustedes unos gráficos que yo quise colocar, porque no los tocamos la otra vez,
pero hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Sobre todo ustedes que son adolescentes, que a veces no se tiene mayor como idea de lo dañino que puede llegar a ser, y normalizamos muchas conductas, ¿ya? Y decimos, no, si es normal que yo me pueda tomar un trago una vez al mes, 2 veces al mes, pero todos los fines de semana, y más aún si yo soy chico, ya el pobre hígado va a quedar como trapo a los 30. Bueno, y aquí hay un gráfico, como les decía, a mí me encantan los gráficos. Consumo de drogas entre los 15 y los 29 años, ¿ya? Claro que esta información es medio antigua, porque ya han aparecido algunas, ahí les voy a mostrar una que tiene que ver con 2019, abarca hasta el 2019. Por ejemplo, de alcohol, 70% de este rango etario, de este rango de edad, entre los 15 y los 29, ¿no es cierto? En el 2009 el 70% consumía, ¿no es cierto?, alcohol. Después bajó al 62%, 58%, ¿no es cierto?, de cigarrillo, lo cual también es harto. También bajó en el 2012. En la marihuana se mantuvo entre el 2009 y el 2012, la cocaína se mantuvo. Y miren acá el consumo mensual de alcohol, ¿ya? En hombres, ¿no es cierto? Bueno, siempre en hombres es más alto, si comparamos los años igual, de todas maneras, ¿ya? Y este otro, ahora, uno de los problemas también del alcohol, aparte de que nos afecte y nos dañe y pueda provocarnos enfermedades graves, y que hay un porcentaje bastante alto que tiene un consumo de alcohol de riesgo que se llama, ¿no es cierto?, que está ya padeciendo alguna otra enfermedad por efecto del alcohol, es que también es importante las muertes que se producen por consumo de alcohol. Por ejemplo, conducir en estado de ebriedad. Ahora, fíjese usted en la curva, ¿ya? Entre el 2006 y el 2019, los porcentajes, la cantidad de fallecidos. En el 2006, 224, en el 2019, 158. ¿Por qué creen ustedes que ha ido bajando y no se ha mantenido igual? Son hartos muertes, fallecidos por conducción, ¿no es cierto?, en estado de ebriedad. ¿Por qué creen ustedes que puede haber ido bajando esto? Por las leyes que se han sacado para evitar la Exacto. conducción con ebriedad. Exacto, ¿no es cierto? Esta de la tolerancia cero al alcohol, ¿no es cierto? Que si uno lo pillan ahí, le quitan la licencia, se lo llevan preso, etcétera, etcétera. Y también la ley Emilia, de cuando murió esa chiquitita, ¿no es cierto? Porque un conductor en estado de ebriedad chocó el auto en que iba con su papá, ¿ya? Entonces eso influye. Pero como nosotros somos duros de mate, claro, baja, pero está subiendo otra vez. ¿Ya? Entonces tenemos que recordar esto. Y bueno, también todas estas campañas que, aparte de difundir estas leyes, ¿no es cierto?, el hecho de decir, oye, pasa las llaves, ¿no es cierto? Eso era típico, pasa las llaves. O si voy a salir en grupo, hacer uno que, entre comillas, se sacrifique y no consuma alcohol, medio sacrificio, ¿no es cierto? Para no conducir en estado de ebriedad. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta y lo sepan. Bueno, y aquí yo puse esta como infografía, ¿no es cierto?, que a mí también me gustan porque entregan, esa es la idea, entregar información. La mujer, ¿no es cierto?, en un día puede llegar no más de 3 tragos, en la semana no más de 9 tragos, ¿no es cierto?, en general. El hombre 4 en un día, en la semana 12, siempre el hombre está consumiendo más, ¿ya? Bueno, y ahí está, ¿no es cierto?, esto también relacionado con lo anterior, el 50% de las muertes en la población joven es atribuida al fenómeno del alcohol. Ya no solamente por manejar, sino que ir en la calle, caminando, en bicicleta y que lo atropellen, etc. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran mencionar? ¿No?
no les sorprende, les da lo mismo, les es indiferente esto que yo he mostrado y que no mencionaba el otro día, pero que hay que tenerlo en cuenta ahora. Ninguna cosa que decir, nada que comentar. Y miren, esto es importante, estos números de teléfono sirven harto, así que igual hay que tenerlo en cuenta. Yo hace muchos años atrás trabajé en un colegio, en un politécnico, que era de niñas, y tenía una alumna que era alcohólica. Estamos hablando, alcohólica a los 15 años, 16 años. Es terrible, es terrible. Bueno, veamos acá. Nosotros vimos que las drogas podían ser clasificadas. Por ejemplo, habían varios criterios para clasificarlas, ¿no es cierto? Pero habían uno, el que toma, ¿no es cierto?, la OMS, que son por los efectos que ellas tienen en el organismo. Y ahí aparece la clasificación que se hace. Pero también, ¿no es cierto?, por su legalidad. También nosotros, en algún minuto apareció esto de las drogas legales y las no legales, o las lícitas e ilícitas, ¿ya? Pero este es el que más se usa. Aparte de que aquí yo lo puse porque es como algo como contradictorio. Por ejemplo, el que la droga, como el alcohol sea una droga legalizada. De hecho, uno va al supermercado y puede comprar alcohol, ¿ya? O en este minuto que en pandemia, en cuarentena, igual estén abiertas las botillerías, por ejemplo. O se restrinja poco, sabiendo que, por ejemplo, nosotros tenemos dentro de Latinoamérica un consumo bastante alto de alcohol. Y como les decía, que se da sobre todo en los fines de semana, lo que resulta bastante dañino, ya esos atracones de alcohol. Entonces, que algunos, ¿no es cierto?, como decimos en buen chileno, como dicen los loros, se borran, ¿no es cierto?, consumiendo alcohol el sábado o el domingo, o a veces los 2 días. Entonces, es casi como una competencia en algunos, y el daño que se están haciendo es súper grande. Aparte de todas las otras consecuencias que trae, sociales, ¿no es cierto?, familiares, etc. Bueno, y aquí hay uno, ¿no es cierto?, coloqué esto, relación leyes promulgadas y drogas legales e ilegales. Ya, ahí puse lícitas, alcohol, tabaco y fármacos. O sea, la verdad es que aquí dentro de estos fármacos, entre comillas, también hay lo que nosotros llamamos droga, pero por el hecho de que son prescritas, ¿no es cierto?, por un doctor, que hay una dosificación, son lícitas, ¿ya? Por ejemplo. Bueno, y aquí están todo lo que es estupefacientes, psicotrópicos, ¿no es cierto?, por ejemplo. Bueno, y aquí veamos, nosotros vimos que se habían clasificado de acuerdo a los efectos. Entonces, leyendo acá, ustedes me dirán cuál es cuál. Ahí estaban las estimulantes, las depresoras, las alucinógenas. A ver, por ejemplo, estas que deprimen al sistema nervioso central, ¿no es cierto?, y que producen relajación muscular, además que entorpecen la conciencia y enlentecen nuestras capacidades. O sea, no estamos avispados cuando consumimos ese tipo de droga, ¿no es cierto? También reducen, ¿no es cierto?, o enlentecen la respiración, ¿no?, el ritmo cardíaco. Ahí está el alcohol, los opiáceos como la heroína, morfina, metadona, tranquilizantes y otros. ¿Cuál es el tipo de droga ahí? ¿Cuáles son esas? Estimulantes, depresoras o Profesora, alucinógenas. ¿no? Las depresoras. Exacto. Después dice, producen un aumento de la estimulación cerebral. Concretamente, aumentan la actividad de una parte del sistema nervioso simpático, que es el encargada, de hacer que estemos en un estado de alerta, si nos tiene así, arriba de la pelota, como dicen. Bueno, ahí está el tabaco, la metamina, la cocaína y otros más. ¿Qué tipo de droga sería esa? Nos quedan las estimulantes y las alucinógenas. ¿Cuál sería esta? ¿Estimulante? Estimulante, ¿no es cierto?
sea, que nos ponen activos, ¿no es cierto? Y alerta. Bueno, eso es un poco lo que se busca. Y luego nos quedarían las últimas, que son las alucinógenos, ¿no es cierto? Estas que modifican el estado de nuestra conciencia, el estado de ánimo, y lo que percibimos, ¿no es cierto? Un poco nos inhabilitan como para pensar y poder comunicarnos, ¿no es cierto? E incluso de reconocer la realidad, ¿ya? Pueden alterar, como dice, la conciencia que tiene una persona en su entorno y también sus propios pensamientos y sentimientos. Y ahí estaría el LSD, el peyote, la ketamina y otras. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, comentario? Bueno, eso sería en relación a las drogas. No quise colocar más porque igual ustedes tienen que ir repasando algunas cosas sobre esta. Ahí está como bastante concentrado. Y luego nosotros pasamos a hablar acerca del metabolismo. ¿Y alguien recuerda a lo que se refería el metabolismo? Si yo hablo de metabolismo, ¿tiene que ver con quién? Con las reacciones químicas que están en nuestro organismo. Exactamente. Si yo hablo de metabolismo, tengo que pensar en seres vivos. El metabolismo, ¿no es cierto? Son todas estas reacciones que ocurren en los seres vivos. En todos los seres vivos existe el metabolismo. ¿Ya? Ahora, como dice ahí, el conjunto de reacciones químicas que ocurren en las células y por lo tanto en los seres vivos. Ahora, ¿por qué hay dos separaciones? ¿Por qué hay dos etiquetas ahí? Por el anabolismo, creo, y el catabolismo, algo así. Exactamente, ¿no es cierto? Dentro de todas estas reacciones metabólicas que se producen en los seres vivos y en las células en realidad, ¿no es cierto? Hay, en términos generales, dos tipos de reacciones. Las reacciones anabólicas y las reacciones catabólicas, que son opuestas, pero, ¿no es cierto?, se complementan. Las reacciones anabólicas decíamos que eran reacciones donde se construyen, se arman, se forman, se sintetizan moléculas que son más complejas, pero estas requieren absorber energía. Entonces, aquí yo voy a tener participación de moléculas más simples, que son las que se van a unir para formar las moléculas más complejas. ¿Ya? Pero aquí requiere energía. Y por otro lado, teníamos el otro grupo de reacciones, las llamadas reacciones catabólicas, o lo que llamamos también el catabolismo, ¿ya? Donde hablamos de reacciones de destrucción de moléculas. Entonces aquí moléculas complejas se destruyen y se van a convertir en moléculas más simples, ¿ya? Y en este caso, estas producen la liberación de energía. Aquí se rompen enlaces, ¿no es cierto? Y esos enlaces enlaces químicos que van a liberar energía, y recuerden que estos se complementan, por lo tanto, la energía que se libera acá es utilizada, ¿no es cierto?, en esta otra. Y por otro lado, ¿no es cierto?, estas moléculas complejas se transforman en moléculas más simples que van a ser utilizadas en las reacciones anabólicas. Y, ¿no es cierto?, así estas se complementan. ¿Alguna pregunta? Bueno, y aquí conceptos relacionados. A ver, ¿qué me pueden decir acerca de estos conceptos que aquí se presentan? ¿Qué me pueden decir? ¿El De la ATP almacena energía? Exactamente. Una de las cosas que nosotros mencionábamos el otro día y hay que tenerla clara. Bueno, primero, los seres vivos, todos los seres vivos, funcionamos con un tipo de energía que se llama energía química. ¿Ya? Entonces, cuando se arman moléculas, ¿no es cierto?,
se requiere de energía química. Cuando se destruyen moléculas, se libera energía química. Pero esa energía, y en general todas las energías, no pueden ser almacenadas así, o sea, no pueden quedar libres en el ambiente. Por lo tanto, existen moléculas que guardan energía, que son altamente energéticas y guardan energía para cuando se requieren en las distintas actividades celulares. ¿Ya? Y quienes las guardan, por ejemplo, hay una molécula altamente energética que es el ATP, que es el llamado adenosín trifosfato. Entonces aquí, ¿qué tendríamos que poner? Que es una molécula que guarda energía, es una molécula altamente energética y que es usada como en primer lugar por las células para, ¿no es cierto?, obtener energía. Entonces, cuando se genera energía, se forman moléculas de ATP, aquella energía que se liberó, ¿ya? Y el ATP es el que va a quedar disponible para que se utilice, ¿no es cierto?, en las reacciones químicas, por ejemplo, en reacciones anabólicas en que se requiere energía, ¿ya? Después, ¿aparece alguna cosa que mencionar sobre el ATP? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Alguna pregunta? Bien. Luego tenemos, ¿no es cierto?, al llamado metabolismo basal. ¿A qué se refería el metabolismo basal? ¿Se acuerdan? Bueno, el metabolismo basal tiene que ver con el conjunto de estas reacciones que lleva a cabo mi organismo que permiten la existencia de un individuo. O sea, yo, por ejemplo, el que esté acostada en mi cama sin hacer ninguna otra cosa, ¿ya? Sin hacer ninguna actividad extra, ¿no es cierto? Y va a estar funcionando todo este conjunto de reacciones que me mantienen viva, que constituyen el metabolismo basal, ¿ya? Y hay un gasto mínimo de energía en ese metabolismo basal. De ahí yo, todas las otras funciones que haga, pero por ejemplo, dentro del metabolismo basal está que mi corazón va a latir, ¿ya? Hay las células, ¿no es cierto?, que van a permitir que mi corazón lata, que exista toda una actividad cardíaca, ¿ya? Aunque yo no corra, aunque yo no hable, no, el hecho de yo estar ahí viva, respirando, funcionando, ¿no es cierto?, hay, ¿no es cierto?, un conjunto de reacciones que está, ¿no es cierto?, generándose y que van a constituir este metabolismo basal, que es el que me permite en el fondo estar viva. De ahí todas las otras reacciones extra que yo haga, el que yo me mueva, el que yo piense, el que yo camine, el que yo hable, etc. ¿Ya? Y después apareció el concepto de calorías. ¿A qué se referían estas famosas calorías? A ver si alguien lo recuerda. ¿Qué son las calorías? ¿Eran una unidad de energía? Una unidad de energía. Porque nosotros sabemos que muchos nutrientes, varios nutrientes, nos aportan energía. ¿Ya? Y como en todo, cuando hay valores, cantidades, ¿no es cierto?, deben haber unidades en que se expresen esas cantidades o valores. ¿Ya? Así como existe la temperatura, o así como yo mido la longitud, ¿no es cierto?, y se expresa en una unidad, aquí también. La cantidad de energía, por ejemplo, que nos aportan los nutrientes, ¿no es cierto?, se expresa en esta unidad que es la caloría, y una mayor que es la kilocaloría. Realmente habla de aquello que me puede aportar, por ejemplo, el aporte diario o los requerimientos diarios, no el aporte diario, el requerimiento diario que uno tiene, que necesita cada persona, el requerimiento diario de, ¿no es cierto?, energía de cada persona. Por ejemplo, no sé, el requerimiento diario de energía mío es distinto al de ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué será?
La cantidad de calorías que yo necesito que me aporten los nutrientes es distinta a la de ustedes. ¿Por qué? A ver si aplican lo que hemos dicho. En las clases de biología también. Porque somos de distinta edad con lo que respecta, o sea, como... Y eso quiere decir que gastamos distintos tipos de energía. No distintos tipos, distintas cantidades, las Sí, eso. distintas formas también. Porque, por ejemplo, ¿usted juega la pelota? No, ya no. Ya no. La pandemia, ya. Bueno, entonces, aquel que haga, por ejemplo, una actividad física, los que entrenaban, hacían las niñas que jugaban fútbol, o los que hacían básquetbol, o los que hacían las dos cosas, tienen un gasto energético distinto al que tiene una persona. Por ejemplo, yo ya llevo ahora sentada de las 8 y tanto de la mañana, ¿no es cierto?, aquí frente al computador porque estuve terminando cosas. Entonces, los requerimientos energéticos son distintos, pero la cantidad de energía se expresa en una unidad y esa es la caloría. En resumidas cuentas, es una unidad en que se expresa la cantidad de energía, por ejemplo, que nos aportan los nutrientes. Tan, tan. ¿Qué estudiamos hoy? Para que vayamos terminando, porque estamos pasando 2 minutos. ¿Qué estudiamos? Nada, pero niñitos, por Dios. ¿Dudas? No, ¿para qué voy a preguntar? Pues, si tienen dudas o no. No, eso no. Hasta, esa no. Hasta ahí. Ahí el fin, hasta las dudas. Ya, niños. Bueno, dentro de aquí al viernes, espero yo incluirlos en Classroom, ¿ya? Así que estén atentos y ahí probablemente les mande algunas preguntillas para que, ¿no es cierto?, puedan ejercitarse para la prueba. ¿Listo? ¿Alguna duda? No, ¿No? profe. Ya,